Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre San Francisco de Asís y el Islam. Al abordar las relaciones de San Francisco con los sarracenos o islámicos, tal como aparecen en los relatos de los cronistas y hagiógrafos medievales, se distinguen dos tipos de apreciación, según que hayan sido redactados por los mismos frailes o por extraños a la orden. Estos sitúa la iniciativa de San Francisco en un contexto político, aunque sea de matiz eclesiástico, es decir, el de la cruzada. Los frailes, en cambio, la enmarcan dentro del camino espiritual del santo como búsqueda ansiosa del martirio. El encuentro de Francisco de Asís con los sarracenos o islámicos es una historia rodeada de ambigüedad hasta el punto de producir una leyenda. San Francisco de Asís intuye con originalidad el nuevo estilo de relaciones que en aquel momento convenía establecer entre dos religiones cuya intransigencia recíproca hacía imposible todo diálogo, hasta el punto de estar sus seguidores enzarzados en una larga guerra. La realidad de esta leyenda es interpretada por cronistas y biógrafos según su posicionamiento social y religioso. Jacobo de Vitri presenta el encuentro de Francisco con los sarracenos o islámicos como un éxito apologético, en el que su figura ejerce una enorme atracción, pero es impotente para convertir a los islámicos. El cronista Ernold lo describe desde una vertiente clerical. Francisco de Asís tiene que vencer la desconfianza del legado pontificio para entrevistarse con el sultán y, una vez en su presencia, discutir con los teólogos musulmanes. El poeta Henri d'Avranches, en su leyenda versificada, presenta a Francisco como un defensor de la fe que imparte doctrina a los filósofos del sultán, empezando por la unicidad divina y condenando la escuela perversa y politeísta de Mahoma. En todos estos documentos aparecen unos rasgos comunes: la presencia irresistible de un Francisco defensor apologético de la fe, que tras fascinar al sultán y vencer doctrinalmente a sus teólogos, se ve incapaz de convertirlos a causa de su cerrazón. Los testimonios internos de la orden ven la presencia de San Francisco de Asís entre aquellos sarracenos desde otra perspectiva. Por ejemplo, Tomás de Celano, en su vida primera, coloca el encuentro de Francisco con el Islam dentro de ese deseo progresivo de martirio que enmarca toda su vida. Después de intentarlo varias veces, llegará San Francisco a la conclusión de que su planteamiento era irreal, porque los musulmanes, sobre todo el sultán, no son tan fieros como los pintan. También en el relato que nos ofrece San Buenaventura en su leyenda mayor, el deseo de martirio es el punto de partida, pero con un sentido completamente distinto que en Tomás de Celano. Para San Buenaventura el martirio es un gesto solidario de amor por los enemigos. Por eso Francisco de Asís deseaba ofrecerse él mismo en persona mediante el fuego del martirio, como hostia viva al Señor, para corresponder de este modo al amor de Cristo, muerto por nosotros en la cruz, y para incitar a los demás al amor divino. Por último, Jordán de Llano, al relatar en su crónica el viaje de Francisco a Egipto, parte también del principio de que la finalidad de esta presencia entre infieles es el martirio. Sin embargo, las circunstancias le harán ver que tal deseo es imposible. Y por eso, en un primer punto, podemos hablar sobre la peregrinación y martirio. Esta mística martirial, como un progresivo caminar hacia Cristo crucificado, está estrechamente relacionada con la peregrinación, sobre todo a los santos lugares donde Cristo nació, padeció y fue muerto por nosotros. El espíritu de peregrinación tan propio de la cristiandad medieval hunde sus raíces en la espiritualidad monástica.
Los monjes celtas, irlandeses y escoceses, ya desde el siglo VI y VII, identifican su vocación monástica con la vocación peregrinante. Consideran como esencial a tal vocación el exilio, el destierro y la lejanía de la patria, estableciendo una analogía real entre el monacato, el martirio, el exilio y la peregrinación. El pueblo cristiano heredaría este talante, lanzándose a los caminos en busca de lo santo que le facilitase la salvación. Una de las metas era Tierra Santa, el lugar que Jesús había santificado con su presencia. Hacia el año 1033, el milenio de la muerte de Jesús, una multitud inmensa se puso en camino hacia Jerusalén. Pero el acto de peregrinar tuvo una derivación funesta, la cruzada. Los cruzados se sentían peregrinos y los fieles los aceptaban como tales. La obsesión por la salvación que empujaba a los cristianos hasta los lugares de peregrinación ahora les empuja también hacia Tierra Santa para liberarla de los infieles. La cruzada se reviste de una mística martirial. Los cruzados se mueren en la Guerra Santa, tienen la salvación asegurada. O los cruzados que mueren en la Tierra Santa tienen la salvación asegurada. No es casual que a partir del siglo XI vuelva a florecer y a valorarse el martirio. Y no se trata de que en los siglos anteriores fueran olvidadas las persecuciones de la joven iglesia, pero era menos frecuente y por las circunstancias mismas de la época menos posible. La vida monástica tendió siempre a presentarse como un martirio cotidiano, hecho de penitencia y mortificación, que sustituía en cierto modo al de sangre. La corriente monástica irlandesa, como ya hemos insinuado, había elaborado una teoría de la vida monástica como martirio, como una progresión que iba desde la ascesis hasta la muerte como consecuencia de haber predicado a Cristo. Esta teoría no se quedaba en la ineficacia de los simples propósitos, pues basta ver el coraje y la audacia con que estos monjes se acercaban a los paganos para terminar recibiendo el martirio, como puede comprobarse con el ejemplo de San Bonifacio. Pero esta mística de martirio no se limitó a la vida monástica, sino que fue extendiéndose por toda la cristiandad. Basta recordar a San Adalberto de Praga, a San Estanislao en Polonia y a San Gerardo en Hungría. Los mártires representaban los valores de unos pueblos que se estaban formando y buscaban su propia identidad. En todo el occidente cristiano había calado tan profundamente esta mística que los mismos herejes, en su desesperado rigorismo, llegarán a creer que la única garantía de salvación era el martirio, creencia que se convertirá en una práctica habitual entre los cátaros al predicar la endura, el martirio, suicidio ritual como forma suprema de expiación. Francisco de Asís era hijo de este ambiente y no le era posible ignorarlo. El deseo de martirio que traslucen los biógrafos es fruto de esta espiritualidad. Sin embargo, en Francisco de Asís hay un motivo añadido en su valoración del martirio, como ya hemos dicho. Durante el siglo XI se escriben en Asís unas leyendas de los mártires sobre sus primeros obispos, San Feliciano, San Victorino y San Sabino. Pero la leyenda que sirve de matriz para formar el alma del pueblo de Asís cuando surge el común es la que alrededor del año 1000 se forma sobre la tradición del martirio de San Rufino. Este pueblo que necesita del martirio para explicar sus raíces, Asís, es el que alimentará la espiritualidad de San Francisco. Sin embargo, la peregrinación y el martirio, dos trazos fundamentales con los que la cristiandad medieval justificaba la idea de cruzada, serán vividas por el santo desde un ángulo distinto, desde la experiencia que le aportaba el Evangelio. Los invito a que analicemos un segundo aspecto, el encuentro de
San Francisco con el Islam. Solo un biógrafo, Fray Tomás de Celano, en su vida primera, nos cuenta que Francisco, en el 6º año de su conversión, quiso pasar a Siria para predicar la fe cristiana y la penitencia a los sarracenos o islámicos y demás infieles. Para conseguirlo se embarcó en una nave cruzando el Adriático hasta Dalmacia, pero ante la imposibilidad de llegar hasta Siria, decidió volverse a Italia. Nos lo dice en la primera de Celano, en el número 55. Habiendo fallado el intento por mar, lo intentará esta vez por tierra, recorriendo los caminos de Italia y Francia a lo largo de la costa mediterránea hasta llegar a España, con la intención de pasar a Marruecos y convertir al califa, que poco antes había sido derrotado por los cruzados españoles en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Sin embargo, tampoco esta vez tuvo Francisco la suerte de ver realizado su sueño al caer enfermo y tener que regresar a Italia, como nos lo dice Tomás de Celano en su primera biografía en el número 56. Estos dos intentos frustrados de ir a tierra de infieles para predicarles el Evangelio y recibir el martirio son puestos en duda por algunos historiadores al no registrarlos ciertos biógrafos, como los tres compañeros, que siguen minuciosamente los movimientos de Francisco en esos años. Aunque esta duda no sea suficiente para negar su historicidad, tales intentos quedan, sin embargo, en segundo plano al compararlos con el tercero, el viaje a Egipto, que atestiguan la mayoría de biógrafos y cronistas. El relato de Fray Tomás de Celano nos dice que la tenacidad de Francisco fue más fuerte que las adversidades, pues en el año 13 de su conversión marchó a Siria con un compañero, al tiempo en que la guerra entre cristianos y sarracenos o islámicos crecía a diario en dureza y crueldad, sin temer por ello presentarse ante el sultán Melek el Camel, como lo atestigua la primera biografía de Tomás de Celano en el número 57. Este episodio es central en la relación de Francisco con el Islam. Entre los varios autores medievales que aportan este hecho, vamos a ofrecer referencia solamente a dos: Jacobo de Vitri y Jordán de Llano. Jacobo de Vitri relata el suceso en dos de sus escritos. En una de las cartas escritas a sus amigos de Bélgica a principios de 1220, de Vitri les cuenta, entre otras cosas, cómo Francisco, el fundador de los Hermanos Menores, vino a nuestro ejército inflamado por el celo de la fe, no tuvo miedo en ir al ejército de nuestros enemigos. Predicó la palabra del Señor a los sarracenos durante algunos días, aunque en realidad con escaso provecho, y el sultán, rey de Egipto, le pidió en secreto que orase por él al Señor para que, inspirado por él, acertase a profesar la religión que más agrada a Dios. Esto lo podemos ver en la edición de Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, en la página 964. En su Historia Occidental nos describe el mismo hecho al decir de Francisco que se hallaba tan penetrado de embriagueces y fervores de espíritu que cuando vino al ejército de los cristianos que se hallaban ante los muros de Damieta en Egipto, se dirigió intrépidamente a los campamentos del sultán de Egipto, defendido únicamente con el escudo de la fe. Cuando le arrestaron los sarracenos en el camino, les dijo: soy cristiano, llévenme a su señor. Y una vez puesto en presencia del sultán, al verlo, aquella bestia cruel, se volvió todo mansedumbre ante el varón de Dios, y durante varios días él y los suyos le escucharon con mucha atención la predicación de la fe de Cristo. Pero finalmente el sultán, temeroso de que algunos de su ejército se convirtiesen al Señor por la eficacia de las palabras del santo varón y se pasasen al ejército de los cristianos, mandó que lo devolviesen a nuestros campamentos con muestras de honor y garantías de seguridad, y al despedirse le dijo: ruega por mí, para que Dios se digne revelarme la ley y la fe que más le agrada. La otra fuente, la crónica de
Jordán de Llano está escrita en 1262, pero la participación de Llano en los hechos que relata le confieren un valor excepcional. Después de contarnos que en el año del Señor 1217, décimo de su conversión, el hermano Francisco, en el capítulo celebrado junto a Santa María de la Porciúncula, la Pequeña, envió hermanos a Francia, Alemania, Hungría, España y a las otras provincias de Italia a las que los hermanos no habían llegado todavía. Termina con una reflexión personal reconociendo que toda aquella misión, tal vez porque se había enviado antes de tiempo, pues el tiempo para cada cosa está escrito en el cielo, no llegó a conseguir nada. Por lo tanto, tomando pie en este fracaso, Llano nos refiere el viaje de Francisco a Egipto. Dándose cuenta de haber mandado a sus hijos al martirio y al sacrificio, no quiso dar la impresión de buscar su propia tranquilidad mientras los demás sufrían por Cristo, debido a su gran coraje y no queriendo que nadie le superase en el seguimiento de Cristo, sino más bien preceder a todos, y puesto que sus hijos habían sido enviados a peligros inciertos entre fieles, él mismo, ardiendo en amor por la pasión de Cristo, en el mismo año en que mandó a los otros hermanos, es decir, en el 13º de su conversión, estamos alrededor de 1219, afrontó los peligros ciertos del mar y, pasando a los infieles, se presentó ante el sultán, pero antes de poder llegar hasta él, tuvo que sufrir muchas injurias y ofensas, e ignorando la lengua, gritaba en medio de los golpes: sultán, sultán. Así fue conducido hasta su presencia y recibido por él con mucho honor y atendido humanitariamente en su enfermedad. Y cuando decidió volver, ya que allí no podía hacer nada, el sultán le hizo acompañar por una escolta armada hasta el ejército cristiano que estaba entonces asediando Damieta. El testimonio de estas fuentes es fundamental desde muchos puntos de vista. Aunque no sepamos cómo llegó Francisco a Tierra Santa, lo más probable es que se uniera a los refuerzos de las ciudades italianas que Honorio III había enviado. Francisco debió de llegar a Damieta cuando el asedio de la ciudad estaba en su apogeo, pues de las palabras de Vitri se deduce que él ni quiso ni tuvo protección armada alguna, ni cualquier salvoconducto que facilitara su seguridad. En pleno desarrollo de las operaciones militares se movió solamente por el ardor de la fe y el espíritu misionero. También los musulmanes eran hermanos a los que había que mostrar el verdadero camino de la salvación, la cual solo puede darla Jesús. Sin embargo, según cuenta de Vitri, su predicación no tuvo grandes resultados. En primer lugar, Francisco no debía de tener una idea demasiado clara sobre el Islam, a lo sumo la imagen despectiva y apologética que se habían hecho los cristianos. Por otra parte, como afirma Llano, Francisco no conocía la lengua árabe. La pregunta surge espontánea: ¿cómo se expresa, pues, durante los días que permaneció allí predicando? De Vitri anota que los sarracenos suelen escuchar gustosamente la predicación de los hermanos menores cuando se limitan a exponer la fe de Cristo y la doctrina del Evangelio. Se trata de que Francisco desconocía la lengua y los otros hermanos no, o es que todos predicaban en ese lenguaje gestual que hace posible captar los contenidos de una manera general. ¿No habría allí mercaderes que hablaran más o menos varias lenguas y que sirvieran de intérpretes? El encuentro de Francisco con el sultán Melek el Camel debió de ser algo sorprendente. Lástima que no nos haya quedado un testimonio más fiable de lo que allí sucedió. El sultán, de soberbia presencia que nos presenta Dante, fue en realidad uno de los soberanos más sabios, humanos y generosos que conozca la historia islámica. Los distintos episodios que jalonaron esta guerra, con su apertura a la negociación de la paz,
son una prueba de su comportamiento hacia los cruzados invasores. Su cortesía y generosa benignidad hacia Francisco son recordadas por todas las fuentes cristianas. El contenido de este diálogo entre Francisco y el sultán no lo conocemos, pero podemos hacer conjeturas por lo que sabemos sobre la apologética del tiempo y la actividad misionera del santo. Posiblemente se centraría en los puntos de divergencia y contraste: Cristo, Hijo de Dios, contra Mahoma, apóstol de Dios; la Trinidad cristiana contra el monoteísmo absoluto del Islam; la Iglesia romana y su jerarquía contra la catolicidad sin clero de la comunidad islámica, etc. Lo que de todo esto quedó grabado en la mente del sultán lo desconocemos. Sin embargo, lo escuchó con atención rodeado de los suyos, príncipes, jefes militares, jurisconsultos y teólogos. Las discusiones debieron de escandalizar a estos últimos, pidiendo al sultán que tomara medidas frente al monje provocador. En una fuente literaria árabe del siglo XV se ha encontrado el nombre del sacerdote íntegro y avanzado en edad que, según San Buenaventura en la Leyenda Mayor, en el capítulo 9, en el número 8, desapareció tan pronto como oyó hablar del asunto de la ordalía. Se trata del teólogo y jurista egipcio Fakhr ad-Din al-Farisi, muerto poco después. Su biografía dice que fue director espiritual y consejero del sultán El Camel, y tuvo una célebre historia con cierto monje. La historia, más que a las discrepancias, parece referirse a la ordalía que propuso Francisco. Esta tiene para el Islam un precedente ilustre: la propuesta del juicio de Dios hecha por Mahoma a los cristianos de Nagrán, y que estos rechazaron. 6 siglos después el hecho se repite, pero a la inversa. La prueba no tuvo lugar, pues la innata humildad y tal vez incluso razones políticas del sultán desaconsejaron a Francisco que se sometiera al juicio de Dios. Indudablemente la narración de San Buenaventura tiene mucho de apologético, pero puede tener un trasfondo histórico si analizamos el componente popular de la religiosidad de Francisco. El intento de evangelización fue un fracaso si entendemos por tal el no haber convertido a los mahometanos a la fe cristiana. Llano lo resume diciendo que Francisco se decidió a volver, ya que allí no podía hacer nada. Ignoramos si posteriormente rumió este descalabro misionero entre infieles. De hecho, no lo recordará jamás en ningún escrito, pero las recomendaciones que nos dejó en la regla novulada sobre la actitud y el modo de comportarse entre los infieles es una prueba de que aprendió bien la lección de no fiarse de las imágenes teóricas que sobre el Islam había producido la propaganda cristiana. Su experiencia en el diálogo con el Islam real lo llevó a la conclusión de que la fe no se impone, y menos con las armas. En conclusión a esta breve exposición, aunque Inocencio III había intentado la conversión pacífica de los mahometanos, el hecho de querer llevarla a cabo en medio de un ambiente de cruzada, de guerra santa, descalificaba el intento. Pretender evangelizar imponiendo la propia fe a cambio de renunciar a la suya es algo que va contra la propia dinámica de la misión apostólica y apurando mucho contra el sentido común. Francisco de Asís, en cambio, intenta evangelizar desde su propia opción de seguimiento, desde las mismas raíces evangélicas, desde las bienaventuranzas. De Vitry, al describir en su historia occidental el encuentro de Francisco con el sultán, hace resaltar su educada benevolencia, actitud que hace extensible al pueblo en general al decir que los sarracenos o islámicos admiran la humildad y la virtud de los hermanos menores, y que cuando van sin ningún temor a predicarles, los reciben gustosamente y los proveen con agrado de lo necesario. Los sarracenos suelen escuchar gustosamente la predicación de los hermanos menores cuando se limitan a exponer la fe de Cristo y la doctrina del Evangelio. Pero desde el punto
en que su predicación condenan abiertamente a Mahoma como a mentiroso y pérfido, esto ya no lo soportan y los azotan sin piedad hasta llegar casi al linchamiento, de no ser por la maravillosa protección divina, y acaban por expulsarlos de sus ciudades. Finalmente, cuando los hermanos se presentan evangélicamente a predicar la buena noticia del reino, el pueblo los escucha. ¿No era esta la forma de misión utilizada por Jesús al enviar a los discípulos? Francisco había captado bien el sentido de la eficacia evangélica, aunque no obtuviera ninguna conversión. En este sentido, se puede hablar de fracaso, como hace Llano, pero solo así fue posible que 10 años después otras misiones de hermanos menores enviadas por el Papa Gregorio IX pudieran presentarse ante la corte cairota del mismo sultán el Camel, el que había dialogado con Francisco. La propuesta misionera que ofrece Francisco está avalada por su experiencia. La convicción de ser ejemplo y modelo para los hermanos le llevó a experimentar lo que había insinuado a los demás como una consecuencia de su vocación evangélica: predicar a Jesús hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.